Yo no quería saber de Jesús, hasta que una noche mi vida cambió para siempre. Mi nombre es Eli Ben-Hur. Nací en Jerusalén, tengo 46 años y crecí en una familia judía profundamente religiosa. Desde niño me enseñaron a memorizar la Torá, a seguir cada tradición y a respetar cada mandamiento. Era un hombre preocupado por las cosas del cielo, pero a la vez con un corazón endurecido hacia aquel nombre que jamás debía pronunciar, Jesús de Nazaret. Para mí, él era un extraño, un impostor que había dividido a nuestro pueblo. Eso me lo habían repetido tantas veces que lo acepté como verdad absoluta. Mi vida giraba alrededor del estudio rabínico, las oraciones y el cumplimiento estricto de la ley. Y aunque muchos me respetaban como maestro de la escritura, dentro de mí había un vacío que nada lograba llenar. Una noche, mientras investigaba antiguos manuscritos en la biblioteca de un viejo rabino fallecido, encontré un pergamino polvoriento, escondido entre cientos de libros. No tenía título en la portada, y parecía escrito a propósito en un lenguaje encriptado, como si alguien hubiese querido ocultarlo. Al abrirlo, mis manos temblaron. Allí estaba lo que más tarde llamaría la profecía prohibida. Sentí un estremecimiento en todo mi ser. No era un texto cualquiera. Era un mensaje antiguo, olvidado, que hablaba de un Mesías sufriente, rechazado por su propio pueblo y entregado a la muerte, pero también resucitado en gloria. Me quedé paralizado. Ese escrito coincidía palabra por palabra con lo que los cristianos aseguraban que había sucedido con Jesús. Por primera vez en mi vida dudé. ¿Y si nos habían ocultado algo? ¿Y si la verdad estaba delante de mis ojos todo este tiempo y yo no la había querido ver? Esa noche comenzó una batalla en mi corazón, una lucha entre la tradición y la verdad que había sido sellada en ese pergamino. No pude dormir aquella noche. Cada vez que cerraba los ojos, las palabras de aquel pergamino resonaban en mi mente como un eco imposible de silenciar. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Esa frase me perseguía. No estaba en un libro cristiano, estaba en un texto antiguo, escrito en hebreo, con una tinta ya casi borrada por el tiempo. Al amanecer, volví a la sinagoga con el pergamino oculto bajo mi manto. No podía mostrarlo a nadie, porque si lo hacía, me arriesgaba a perderlo todo. Mi posición como rabino, el respeto de mi comunidad, incluso el afecto de mi propia familia. Pero algo en mí me impulsaba a seguir investigando. Era como si una fuerza invisible me empujara a abrir los ojos a una verdad que siempre había estado allí, escondida. Pasé semanas comparando ese texto con los rollos de Isaías que teníamos en los archivos. Y para mi sorpresa, todo coincidía. No había error, no había manipulación. Era real. Isaías, siglos antes de que Jesús viniera al mundo, había descrito su vida, su sufrimiento, su muerte y hasta su resurrección. Me quebré. ¿Cómo era posible que siendo rabino durante tantos años jamás me hubiera detenido a leer con el corazón y no solo con la mente? Descubrí que no era falta de información, sino miedo. Miedo a lo que pasaría si la verdad resultaba diferente a lo que me habían enseñado. Recuerdo una tarde, en medio de mi estudio, levanté los ojos al cielo y dije en voz baja: Dios de Abraham, si este Jesús es realmente el Mesías, muéstramelo. No quiero ser engañado, pero tampoco quiero vivir en tinieblas. Fue en ese instante cuando sentí algo extraño, como una brisa que atravesó mi interior. No fue imaginación, fue real. Y comprendí que estaba entrando en un territorio peligroso, un camino que me enfrentaría a todos, pero que también podía salvar mi alma. El primer obstáculo no tardó en llegar. Una noche, mientras repasaba el pergamino en mi mesa de estudio, mi esposa Miriam entró sin que yo lo notara. Su mirada se clavó en las letras antiguas y con un gesto de desconcierto me preguntó: ¿Qué estás leyendo, Eli? Intenté ocultarlo, pero ella insistió. Miriam, con sus 42 años, era una mujer fiel a las tradiciones, dedicada a nuestro hogar y respetada en la comunidad. Le confesé con voz temblorosa que había encontrado un texto extraño, una profecía que hablaba de un Mesías sufriente. Ella frunció el ceño, dio un paso atrás y murmuró:
Eso suena demasiado a lo que dicen los cristianos. El silencio en la habitación fue insoportable. Su mirada se transformó en miedo. Me suplicó que no siguiera leyendo, que esas palabras podían apartarme de nuestra fe y traer desgracia a la familia. Pero ya era tarde. Algo había despertado en mí, algo imposible de apagar. Los días siguientes fueron aún más duros. Mi hijo mayor, Daniel, de 18 años, notó mi ausencia en las oraciones y mi distracción durante los debates rabínicos. Una tarde me enfrentó con dureza. «Padre, ¿acaso estás dudando de la Torá? Los ancianos dicen que tus ojos ya no reflejan la misma convicción. ¿Qué está pasando contigo?» Quise responder, pero las palabras no salieron. ¿Cómo podía explicarle que estaba descubriendo una verdad que lo cambiaría todo? ¿Cómo decirle que quizá aquello que nos enseñaron a rechazar era justamente lo que más necesitábamos abrazar? En el fondo, mi corazón ardía. Sentía que la mano de Dios me estaba guiando, pero al mismo tiempo, el temor a perder a mi familia me desgarraba por dentro. Fue entonces cuando comprendí que el precio de la verdad no siempre es fácil de pagar. Esa noche, mientras todos dormían, me arrodillé en silencio y lloré. Pedí a Dios que me diera fuerzas, porque sabía que lo peor estaba por venir. Y no me equivoqué. Los rumores corrieron rápido. En Jerusalén, nada permanecía oculto por mucho tiempo, y menos si se trataba de un rabino respetado como yo. Una mañana, fui llamado al consejo de ancianos. Sabía que algo andaba mal, porque sus rostros eran duros como piedra, y sus ojos me examinaban con sospecha. El más anciano de ellos, Rabí Shlomo, tomó la palabra. Elí Ben-Hur, hemos escuchado que andas leyendo escritos extraños y que tu enseñanza comienza a desviarse de la tradición. ¿Es verdad que mencionas a un Mesías sufriente? ¿Acaso quieres sembrar confusión entre nuestro pueblo? Mi corazón latía con fuerza. Sabía que una palabra equivocada podía costarme el respeto de toda una vida. Traté de mantener la calma y respondí. He encontrado un pergamino que habla con claridad de uno que cargaría nuestros pecados. No digo nada nuevo, está en Isaías, está en nuestros propios rollos. Solo pido que lo estudiemos con un corazón abierto. El silencio que siguió fue sepulcral. Rabí Shlomo golpeó la mesa con el puño y gritó: «¡Basta! Eso es herejía. Ese lenguaje pertenece a los nazarenos, no a nosotros. Si continúas por ese camino, perderás tu lugar entre nosotros y serás expulsado». Sentí un nudo en la garganta. No era un simple castigo religioso. Significaba perder todo lo que había construido, quedar marcado como traidor, ser rechazado incluso por mi propia sangre. Mis manos temblaban, pero dentro de mí algo ardía con más fuerza que el miedo. Sabía que había encontrado la verdad. Al regresar a casa, Miriam me esperaba en la puerta. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. Me han dicho que pronto te expulsarán. Elí, piénsalo. ¿Vale la pena perderlo todo por unas palabras? La abracé en silencio porque no tenía fuerzas para discutir. Pero en mi interior repetía una frase que no me dejaba en paz. La verdad, aunque duela, es el único camino a la vida. Esa noche no pude conciliar el sueño. El peso de las amenazas de los ancianos, el llanto de Miriam y la mirada decepcionada de mi hijo me desgarraban por dentro. Me sentía como un hombre atrapado entre dos mundos, el de la tradición que me lo había dado todo y el de una verdad que reclamaba mi alma. Me levanté en silencio y fui a mi mesa de estudio. Coloqué el pergamino delante de mí, lo extendí con cuidado y encendí una lámpara de aceite. Mientras repasaba los caracteres hebreos, mis ojos se detuvieron en una frase que nunca había notado con tanta claridad. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Mas el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Aquello no podía ser una coincidencia.
Era como si Isaías estuviera describiendo con precisión la vida de Jesús. Y en ese instante, algo sucedió. Fue como si una luz invisible llenara la habitación. No era la lámpara, no era mi imaginación. Una presencia me envolvió, tan real que me hizo caer de rodillas. Mis labios comenzaron a temblar, y sin entender por qué, lloré como un niño. Dije en voz baja: «Dios de nuestros padres, ¿es Jesús realmente tu Hijo? ¿Es Él el Mesías prometido?». El silencio era total, pero dentro de mi corazón escuché una voz clara, suave y poderosa al mismo tiempo. Él es. Me cubrí el rostro con las manos. Por años había rechazado ese nombre y ahora entendía que todo apuntaba a Él. No era traición, era cumplimiento. No era mentira, era la verdad más pura. Y por primera vez, mi corazón ardió con una paz que jamás había sentido en la sinagoga, ni en los rezos, ni en los debates. Supe en ese momento que mi vida ya no sería igual. Había encontrado el secreto que me prohibieron descubrir. El Mesías ya había venido y su nombre era Jesús. Después de aquella noche ya no podía seguir igual. Mi corazón ardía con una certeza imposible de ocultar. Sin embargo, sabía que hablar abiertamente sería una sentencia de muerte social y espiritual en Jerusalén. Decidí guardar el secreto, pero no por mucho tiempo. Había un hombre en quien confiaba profundamente, Joseph, un rabino anciano que me había enseñado desde niño. Era como un padre espiritual para mí, alguien prudente, respetado y de mirada compasiva. Me acerqué a él con cautela, en una de nuestras reuniones privadas en la sinagoga. «Maestro», le dije, bajando la voz, «he encontrado un pergamino que habla de un Mesías sufriente. He estudiado Isaías y todo apunta a que ese Mesías es Jesús de Nazaret». Joseph me miró fijamente, con una mezcla de sorpresa y tristeza. Guardó silencio por un largo instante, y luego murmuró: «Eli, ¿sabes lo que estás diciendo? Si esto llega a los oídos de los ancianos, no solo te expulsarán, te marcarán como enemigo. ¿Por qué arriesgarlo todo?». Respiré hondo, porque siento en mi corazón que es la verdad. No quiero vivir engañado, Joseph. He pedido a Dios una señal y me la ha dado. No puedo callar. El anciano bajó la cabeza y, para mi sorpresa, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Hijo mío», dijo con voz temblorosa, «yo también lo he sospechado por años. He leído esas profecías en silencio, pero nunca me atreví a confesarlo. El precio es demasiado alto. No todos están listos para escuchar». Ese momento fue un golpe en mi alma. No estaba solo. Había otros que sabían, pero el miedo los había encadenado. Joseph me tomó la mano y me susurró: «Si decides seguir por este camino, prepárate. Serás probado en lo más profundo. Pero si es verdad que Él es el Mesías, entonces valdrá la pena». Salí de esa reunión con el corazón en llamas. Había encontrado a alguien que confirmaba mis dudas, pero también entendí que ya no había vuelta atrás. La verdad debía salir a la luz, aunque me costara todo. Comencé con cautela. En lugar de proclamarlo abiertamente, hablaba en voz baja, en conversaciones íntimas con algunos jóvenes de la sinagoga que solían hacerme preguntas sobre las Escrituras. Uno de ellos, un muchacho llamado Ezra, me preguntó una tarde: «Rabí Elí, ¿por qué Isaías habla de un siervo que sufre, como si muriera por los pecados del pueblo? Nunca nos explican eso en las lecciones». Lo miré a los ojos y, después de una pausa que me pareció eterna, le respondí: «Porque ese siervo ya vino y cumplió todo lo que estaba escrito. Su nombre es Jesús de Nazaret». Ezra abrió los ojos como platos, y aunque no dijo nada, su expresión lo revelaba todo. Estaba impactado. Le pedí que guardara silencio, que no repitiera mis palabras a la ligera, pero en mi interior sabía que aquello se expandiría como fuego.
En los días siguientes, varios se me acercaron con curiosidad, algunos con sinceridad, otros con sospecha. Cada pregunta era un riesgo, cada respuesta una confesión peligrosa, pero no podía detenerme. Era como si las palabras ardieran en mis huesos, como si callar fuera imposible. Y entonces ocurrió lo inevitable. Una mañana, al entrar en la sinagoga, encontré a 3 ancianos esperándome en la entrada. Sus rostros eran de ira contenida. Rabí Shlomo me señaló con su bastón y dijo en voz alta para que todos escucharan: Eli Ben-Hur ha caído en la herejía. Está enseñando las mentiras de los nazarenos. Se atreve a decir que Jesús es el Mesías. El murmullo de la gente fue como un rugido. Algunos me miraban con horror, otros con desprecio. Mi propio hijo Daniel estaba entre la multitud. Su rostro reflejaba una mezcla de dolor y traición. Miriam, pálida como la nieve, apartó la mirada. Ese fue el día en que todo cambió. Dejé de ser un rabino respetado y pasé a ser un proscrito, un traidor, un hombre marcado. Pero dentro de mí, lejos de sentirme derrotado, supe que era el precio de seguir la verdad. El consejo de ancianos convocó a toda la comunidad en la sinagoga. El ambiente era pesado, cargado de tensión. Yo estaba en el centro, rodeado por aquellos que un día me habían honrado y ahora me miraban como si fuera un leproso. Rabí Shlomo se levantó con un rollo en sus manos y leyó la sentencia. Por desviarse de la Torá, por introducir doctrinas ajenas y por blasfemar diciendo que Jesús de Nazaret es el Mesías, el rabino Eli Ben-Hur queda expulsado de nuestra comunidad. Desde este día será considerado como extranjero, sin voz ni lugar entre nosotros. El golpe de sus palabras me atravesó como una espada. Escuché el llanto de Miriam entre la multitud y vi cómo mi hijo Daniel bajaba la cabeza, avergonzado de mí. Era como si mi vida entera se derrumbara en un instante. Me pidieron que entregara mis rollos, mis vestiduras de maestro y hasta mi asiento en la sinagoga. Cada paso que daba hacia la salida era acompañado por miradas de odio, murmullos hirientes y hasta algunos escupitajos. Yo, que había dedicado mi vida a servir a Dios según la tradición, ahora era tratado como un enemigo. Pero algo extraño sucedió en mi interior. En lugar de sentir odio o desesperación, una paz profunda descendió sobre mí. No era humana, no era lógica. Era como si una voz dentro de mí susurrara: Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Al cruzar la puerta de la sinagoga, levanté mis ojos al cielo. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí rechazado, me sentía libre. Había perdido la aprobación de los hombres, pero había ganado la certeza del Dios vivo. Esa noche, solo en mi casa, sin el calor de mi familia, caí de rodillas. Entre lágrimas dije: Jesús, si realmente eres el Mesías, si tú eres el Hijo de Dios, no me dejes ahora. Te entrego mi vida entera, aunque me cueste todo. Y lo sentí. Sentí que Él estaba allí, conmigo, llenando el vacío con una presencia indescriptible. Las primeras noches después de mi expulsión fueron las más duras de mi vida. Mi casa estaba en silencio, un silencio que dolía. Miriam dormía en otra habitación y Daniel casi no me dirigía la palabra. La soledad era tan grande que sentía que me estaba consumiendo por dentro. Pero fue precisamente en ese vacío donde Dios empezó a hablarme. Una madrugada, mientras oraba de rodillas, con el rostro en el suelo y el corazón hecho pedazos, algo sucedió. No fue un sueño común, tampoco una alucinación. Fue una visión tan real que aún tiemblo al recordarla. Vi a un hombre con heridas en sus manos y en sus pies. Su rostro estaba marcado por el sufrimiento, pero sus ojos brillaban con una ternura que jamás había visto en otro ser humano. Me miró directamente y dijo: Eli, yo soy el que fue anunciado. No temas, yo estuve contigo en la sinagoga.
Estuve contigo en el consejo, y estoy contigo ahora. Desperté empapado en lágrimas. No podía dudar más. Esa era la confirmación que mi alma necesitaba. El mismo Jesús me había hablado, y no como un enemigo, sino como un amigo, como un Señor que conocía cada rincón de mi dolor. A partir de esa noche, algo cambió en mí. El miedo que antes me paralizaba comenzó a desaparecer. Empecé a leer los escritos de Isaías y los Salmos con ojos nuevos. Cada palabra cobraba vida, cada profecía se iluminaba con una claridad que antes me había sido negada. Un día, mientras caminaba por las calles de Jerusalén, escuché a unos hombres reunidos en secreto hablar de los seguidores del camino. Mi corazón dio un salto. Me acerqué con cautela y, para mi sorpresa, me recibieron con brazos abiertos. Eran creyentes en Jesús, hombres y mujeres sencillos que lo proclamaban con valentía a pesar de la persecución. Allí entre ellos encontré lo que había perdido, una familia, no de sangre, sino de fe. Y supe que Dios estaba cumpliendo su promesa. No estaba solo. La primera vez que abrí mi boca para hablar públicamente de Jesús fue en una pequeña reunión en una casa humilde, en las afueras de Jerusalén. Éramos apenas 20 personas, hombres y mujeres sencillos perseguidos por creer en el Mesías crucificado. Me pidieron que compartiera mi testimonio, y aunque mis manos temblaban, el fuego en mi corazón era más fuerte que el miedo. Me levanté y dije, hermanos, yo era rabino, dedicado a la ley desde mi juventud. Pensaba que lo sabía todo, pero estaba ciego. Fue la palabra misma, Isaías, la que me abrió los ojos. Vi que el Mesías no venía como un rey conquistador, sino como un siervo sufriente, y ese siervo es Jesús. Él cargó nuestros pecados, murió por nosotros y resucitó. Yo lo vi, yo lo escuché. Él está vivo. Un silencio sagrado llenó la sala. Luego comenzaron a llorar, a levantar sus manos, a glorificar a Dios. Fue como si el cielo mismo hubiera descendido en aquel lugar. Yo también lloré, porque supe que estaba exactamente donde Dios quería que estuviera. Pero esa misma noche, alguien nos delató. Al salir de la casa, noté sombras siguiéndome entre las calles. 2 hombres me interceptaron y con voz amenazante dijeron: Elí Ben-Hur, deja de hablar de ese falso Mesías, o pagarás con tu vida. No respondí, solo los miré a los ojos y recordé las palabras que había escuchado en mi visión. No temas, yo estoy contigo. En lugar de callar, mi voz se volvió más fuerte en los días siguientes. Prediqué en plazas, hablé con los pobres, con los rechazados, con los enfermos. Cada vez que pronunciaba el nombre de Jesús, sentía que algo en el aire cambiaba, como si cadenas invisibles se rompieran. Y aunque sabía que la persecución aumentaría, dentro de mí había una certeza inconmovible. Había encontrado la verdad prohibida, y no podía guardarla solo para mí. Una tarde, mientras predicaba en el mercado sobre las palabras de Isaías y el sacrificio de Jesús, un grupo de hombres me rodeó. Algunos me golpearon, otros me escupieron, y uno de ellos gritó: «¡Este es el traidor que abandonó a nuestro pueblo!». Caí al suelo ensangrentado, y mientras me arrastraban fuera del mercado, pensé que ese sería mi fin. Pero entonces sucedió algo que jamás olvidaré. Entre la multitud, una mujer con un niño enfermo en brazos corrió hacia mí. Su hijo estaba pálido, apenas respiraba. Ella gritó: «Si lo que dices es verdad, pídele a tu Jesús que lo sane». Apenas podía mantenerme en pie, pero reuní todas mis fuerzas, levanté mis manos ensangrentadas y oré en voz baja: «Señor Jesús, muéstrales que tú vives». En ese instante, el niño abrió los ojos, respiró profundamente y comenzó a llorar con fuerza. La multitud enmudeció. Algunos cayeron de rodillas, otros retrocedían aterrados. Yo mismo temblaba, porque acababa de ver con mis propios ojos un milagro imposible. Los hombres que me golpeaban me soltaron, confundidos y temerosos. Uno de ellos murmuró: «Quizá este Jesús realmente es el Mesías». Y en ese momento entendí que Dios estaba usando mi dolor para mostrar su poder. Esa noche, escondido en una casa de creyentes, limpiando mis heridas, pensé en todo lo ocurrido.
La persecución era real, los golpes eran reales, pero también lo eran los milagros. Y comprendí algo profundo. El precio de seguir a Cristo era alto, pero la recompensa era infinita. A partir de ese día, ya no tuve miedo. Si Dios me había sostenido en medio de la violencia y me había permitido ser testigo de su poder, entonces nada ni nadie podría detener el plan que Él tenía para mi vida. Con el paso de los días, la noticia del milagro del niño se extendió como fuego entre las calles de Jerusalén. Algunos lo consideraban un engaño, otros un acto divino imposible de engorar. Yo lo sabía. No era yo, era Cristo mismo mostrándose vivo. Pero esa fama también me convirtió en un blanco aún mayor. Los líderes religiosos enviaron mensajeros para advertirme que, si no callaba, sería llevado a juicio. Mis amigos me suplicaban que huyera, que guardara silencio. Pero dentro de mí había una voz más fuerte que el miedo. Predica mi nombre en las naciones. Fue entonces cuando decidí salir de Jerusalén. Dejé atrás las murallas, las calles que me vieron crecer, y emprendí un viaje hacia aldeas donde nadie me conocía. Allí encontré corazones humildes, campesinos y pescadores que escuchaban con lágrimas cuando les hablaba del Mesías que murió por ellos y resucitó. En una de esas aldeas, un hombre cojo desde nacimiento fue llevado en brazos por sus familiares. Me miró con ojos desesperados y dijo: «Si es verdad que tu Cristo vive, ¿puede darme lo que ningún médico me dio? ¿Caminar?». Mis rodillas temblaron, pero extendí mi mano y respondí: «En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda». El hombre se puso de pie. Sus piernas, débiles y torcidas, se enderezaron como ramas fuertes. La multitud gritó, algunos cayeron rostro en tierra, otros comenzaron a alabar a Dios. Yo mismo quedé sin palabras, solo lloré. Ese día entendí que los milagros no eran para exaltarme a mí, sino para confirmar que Jesús es real, que está vivo, que sigue obrando. Y cada paso que daba en esas aldeas era una chispa encendiendo fuegos de fe en lugares donde jamás habían escuchado su nombre. La persecución me seguía de cerca, pero algo más fuerte iba delante de mí: la certeza de que estaba caminando bajo la voluntad del Dios eterno. Hoy, mirando hacia atrás, puedo decirte que valió la pena cada golpe, cada lágrima, cada noche de soledad, porque en medio de todo descubrí lo más grande: que Jesús no es una idea, ni una religión, ni una historia antigua. Jesús está vivo y cambia vidas hoy. Mi nombre es Elías Ben David. Tengo 47 años y antes fui un rabino que no quería saber nada de Jesús. Pero aquella profecía prohibida que encontré en Isaías me llevó a los pies del Mesías. Hoy vivo para contar que lo que un día intenté callar se convirtió en el fuego que arde en mis huesos. A ti que escuchas mi historia quiero decirte algo. Tal vez enfrentes rechazo, burlas, incluso persecución por creer en Él. Pero no tengas miedo. Si Cristo está contigo, su poder te sostendrá en el valle más oscuro y te levantará cuando sientas que ya no puedes más. He visto enfermos sanar, corazones endurecidos volverse de carne, familias restauradas. Pero el milagro más grande que he presenciado es este, el mío, un corazón que pasó de la soberbia y la incredulidad a la fe y la esperanza eterna. Y si me preguntas por qué arriesgo mi vida cada día para hablar de él, la respuesta es simple: porque vale la pena. El mundo puede prohibirnos muchas cosas, pero nadie puede detener la verdad de Cristo, porque su luz siempre rompe las tinieblas. Hoy sé que mi destino no está en manos de hombres, sino en las de aquel que venció la muerte. Y mientras tenga aliento, seguiré diciendo con todo mi ser: Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y está vivo para siempre. Porque ya no se trata de religión, ni de tradición, ni de discursos bonitos. Se trata de una verdad que transforma vidas, que rompe cadenas, que levanta al caído y que sana lo que parecía imposible de sanar. Yo lo he visto con mis ojos.
Lo he sentido en mi carne y lo testifico con mi alma. Jesús no está en una tumba. Jesús está vivo. Y si Él venció a la muerte, ¿qué problema en tu vida no podrá vencer? ¿Qué dolor no podrá sanar? ¿Qué herida no podrá restaurar? Amigo, amiga, no estás escuchando esto por casualidad. Dios te está llamando en este preciso instante. Él quiere recordarte que tu historia aún no termina, que tu vida tiene propósito y que no importa qué tan profundo hayas caído, su mano sigue extendida hacia ti. Reflexiona en esto. Todo lo que el mundo te ofrece es pasajero. La fama, el dinero, los placeres, todo se esfuma como el humo. Pero Jesús te ofrece algo que nadie más puede darte. Vida eterna, paz verdadera y un amor que no falla. Hoy quiero dejarte una pregunta que solo tú puedes responder. ¿Seguirás confiando en lo que se acaba o pondrás tu confianza en aquel que jamás cambia? El mismo Jesús que transformó mi vida quiere transformar la tuya. No cierres tu corazón, no lo postergues. Tal vez mañana sea tarde. Hoy es el día en que puedes decir, Señor Jesús, aquí estoy. Te entrego mi vida, ven y hazme nuevo. Y cuando lo hagas, descubrirás lo mismo que yo descubrí, que nunca más estarás solo, porque el Cristo resucitado caminará contigo todos los días de tu vida, hasta la eternidad.